como todos los concejales respiran bastante tranquilos. La primera palabra que evidentemente yo creo que se nota, no hay una sola doctrina jurisprudencial, o sea, no hay nada. Las situaciones que afectan a los marcos de legalidad, no, ni son la posición. Bien, en primer lugar, señalar que el motivo de la rueda de prensa es dar la opinión de la persona precisamente afectada, perjudicada por esta situación sobrevenida, que es quien le habla, y que hasta ahora ha permanecido en más absoluto silencio hasta que culminara el proceso que culminó ayer durante la sesión plenaria. Aquí, como han podido ver y comprobar, ha intervenido todo el mundo, ha hablado quien ha querido y parecido, ha opinado también media sociedad, y precisamente quien creo que faltaba que hablar era yo, fundamentalmente porque soy la persona más afectada por esta situación, como reití anteriormente, sobrevenida. Y por otro lado, el motivo también de la rueda de prensa es acabar con la situación de inquietud, de incertidumbre, de dudas con respecto a quien fundamentalmente nos debemos los que estamos en las administraciones públicas, que es ante el ciudadano. Por lo tanto, a partir de este momento era zanjar de una manera rotunda esta situación y poner punto final a la misma, para comenzar a trabajar a partir de hoy con todas las fuerzas y ganas que hasta estos momentos, pues ciertamente no estaban, de un punto sincero, mermadas, ¿no?, por la travesía padecida y sufrida. Por lo tanto, lo que toca ahora es trabajar por Arona y que es para lo que nos han elegido. Debo de empezar diciendo qué es lo que subyace detrás de esta situación sobrevenida, o sea, dónde está el origen. Y esa es la única realidad. El origen proviene de la renovación del contrato de 2 trabajadoras, la prórroga del contrato de 2 trabajadoras, que cuando llego de alcalde en junio del 2003, firmo. La firma de esa renovación de esos contratos, algunas de las 2 trabajadoras tenían incluso hasta 7 y 8 contratos prorrogados, renovados de mandatos anteriores, y yo me limito simplemente a eso, a renovar el contrato de esas trabajadoras. Cuando llega el auto diciéndonos que esos contratos habían nacido mal en el origen, efectivamente eran irregulares, este alcalde lo que hace es inmediatamente cesar a estas 2 trabajadoras en diciembre del año 2004. Ya podemos ver también la dilatación y demora de esta historia. Y termino diciendo eso, o sea, ha sido la renovación de 2 contratos, que además este alcalde en diciembre de 2004 la cesa desde que se entera que hay una situación sobrevenida irregular de años anteriores, que es donde está la clave de este asunto. En definitiva, han intentado condenar a la persona que menos ha tenido que ver o relación con el expediente de estas 2 trabajadoras, que es el alcalde de quien le habla, con el que menos relación ha tenido y el que menos ha intervenido en el procedimiento de estas 2 trabajadoras, que como otras más, cuando uno llega nuevo al ayuntamiento te encuentras la prórroga de contratos de trabajo. Y esta es la batalla, y esta ha sido la guerra, y esta ha sido la confrontación que se ha llevado a hablar de corrupción en Arona. Corrupción es otra cosa. Estos son actos administrativos que se han llevado, y así de simple, la renovación de 2 contratos que se ha intentado alinear con asuntos de corrupción que nada absolutamente tienen que ver. Todos sabemos lo que es, sobre todo con el añadido que yo no contrato a esas 2 personas, que me limito a renovar. Y no olvidemos nunca que efectivamente, a raíz de esto se produce una sentencia en un juzgado de Santa Cruz, que no es firme, como saben todos, y que por lo tanto está recurrida desde principios del mes de agosto. Se presentó el recurso antes de vencer el plazo y estamos a la espera de que resuelva la audiencia provincial. Teniendo en cuenta que la LORE, la ley electoral, se modifica en enero del 2011, casi 2 años después, estamos casi ya en noviembre del 2012, casi 2 años después, surge esta situación porque hay un municipio de Galicia que el único caso extrapolable a Arona, muy similar, y que ya han hecho lo que hemos hecho nosotros, llevarlo a pleno y votar, pero es el único antecedente. Ustedes entenderán que qué raro, ¿no?, que en 2 años, con la cantidad de sentencias que hay, desde ministros hasta diputados nacionales, diputados autonómicos, consejeros, alcaldes, concejales de todo este país, con todo lo que ha llovido, qué raro, ¿verdad?, que no se haya aplicado esto después de la ley aprobada el 28 de enero del 2011, ¿no?, esta modificación de la ley. Y se le intenta aplicar a este alcalde y el segundo caso en Galicia.
Por lo tanto, es bueno saber y cuál es el espíritu de la ley. O sea, esta modificación, ¿por qué se hace en enero? Esto entra corriendo y deprisa en el Parlamento y se hace pura y exclusivamente el espíritu de la ley, de esta modificación novedosa, es pura y exclusivamente para evitar que los partidos pro-terroristas, caso de Arribatasuna, luego se creaba Aralar, luego Bildu, la gente que iba en esas listas, una vez haya pasado el proceso electoral, durante el proceso de mandato, si el partido se declaraba ilegal, quedaban inhabilitados los que iban en esa lista. Ese es el verdadero espíritu de la ley, que buscando esos recovecos intentan, y como la ley admite interpretaciones, porque no son reglas matemáticas, han intentado aplicarla a quien les habla. Miren, consultado infinidad de letrados, consultados catedráticos de distintas universidades, desde La Laguna hasta Barcelona y Madrid, consultados a su vez consultoras externas, todos de los de mayores prestigios de Canarias y de la península. Pudiendo entender en un análisis literal que la ley dice eso, absolutamente todo y de prestigio coinciden que es absolutamente inaplicable porque vulnera otras leyes de rango incluso superior. Y no se puede abstraer una interpretación de esa ley que una ineligibilidad para que no te elijan antes de un proceso electoral se convierta en incompatibilidad cuando ya estás elegido. Extraer eso. No, hay que verlo dentro del contexto, contextualizarlo, interpretarlo, porque vulnera otras leyes. ¿Y qué supone? Esa ineligibilidad, que es lo que pretendía la ley, transformándola a mí en incompatibilidad, supone, sin duda, en primer lugar, supone secuestrar, defraudar la voluntad popular, porque ya yo estoy elegido con todos los derechos de la ley. En segundo lugar, va contra las leyes penales, es decir, yo he presentado un recurso, con lo cual tengo el amparo judicial. En tercer lugar, vulnera los principios constitucionales, que ya esto sí que es grave, ¿no? Está vulnerando todos los derechos y principios constitucionales. Y en general va contra el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué? Pues va porque si esto se hubiera llevado a cabo en este pleno, todos nos damos cuenta de qué es lo que supone, ¿no? Y lo que está suponiendo es una ejecución anticipada de la sentencia, ante un recurso, o sea, anulando un recurso que yo tengo presentado, invadiendo por parte de los ayuntamientos de igual arona que cualquier otro, está invadiendo competencias que le corresponden a los órganos jurisdiccionales y que por lo tanto solo lo pueden resolver, el caso mío, lo pueden resolver los tribunales de justicia, porque no son órganos competentes los ayuntamientos, que son órganos administrativos, para resolver algo que solo corresponde a los tribunales de justicia. Cualquier decisión, fíjense ustedes, que se hubiera tomado en este sentido, hubiera sido, en primer lugar, ilegal y en segundo lugar, hubiera sido nulo de pleno derecho. Por lo tanto, reitero, yo creo pero es importante, la sentencia no es firme, por lo tanto, la pérdida del cargo solo la puede dictar un tribunal, como dije anteriormente, un tribunal. Cualquier otra decisión, reitero, aunque sea pesado, pero impide, porque no es competente a cualquier órgano administrativo, invadir ese espacio que no le corresponde, desde luego, a ningún ayuntamiento de este país. Y es más, usted imagínese que nos pongamos en el caso de que yo salga suelto, solo lo suponemos, ¿no? Porque cabe A o B, pero si yo salgo suelto dentro de 3 meses, de 4 o de 6 meses, yo salgo suelto, el daño causado es irreparable, o sea, yo no puedo volver a mi puesto de alcalde, o sea, nadie me puede resarcir al puesto que de manera ilegal se pretendía despojarme, ¿no? Eso es otra de las gravedades de esta situación. Y luego la otra cuestión también que ha salido mucho a la luz, de la puesta en conocimiento. La puesta en conocimiento no existe ningún precepto legal, no existe ninguna ley en este país, no existe ninguna ley que diga que cabe una puesta en conocimiento, salvo que se malinterprete como se ha hecho y se diga que yo estoy afecto por el artículo 182 de la LORE, de la ley electoral, que solo dice, claro, que es puesta en conocimiento por 2 casos, cuando hay fallecimiento del cargo público o hay renuncia. Claro, si fallece, basta con un certificado de función, porque claro, el difunto no va a llevar el expediente a pleno para votar, es una toma en conocimiento. Y el segundo caso es cuando se renuncia, que ya está resuelto el expediente porque el cargo electo renuncia. Solo esos 2 casos son los únicos que cabe la puesta en conocimiento y no contempla
a través de la legalidad española ningún otro supuesto que quepa, como se intenta por analogía, por una interpretación abierta, extensible, aplicármela a mí, cuando además la ley española es bastante garante y va en otra línea. Es decir, que la ley hay que interpretarla de manera finalista y restrictiva, no extensible o interpretable según nos pueda convenir. No. La ley hay que interpretarla porque además está vulnerando derechos constitucionales. En definitiva, estoy terminando, esta interpretación sería, reitero, ilegal, una de pleno derecho y además me atrevo a decir absurda totalmente, totalmente absurda, fuera de la sensatez y del sentido común. Y el último caso también, digno de analizar, es que las leyes no se aplican con carácter retroactivo, es decir, no cabe la irretroactividad de las leyes. Es decir, una ley cuando se aprueba, en este caso, 28 de enero de 2011, no es para regular supuestos de futuro. Es para regular supuestos de futuro, no un caso que se viene ya juzgando desde el año 2003, que es cuando firmo yo la renovación de estos contratos. Las leyes se aplican, son para regular hechos futuros, acontecimientos sobrevenidos en el futuro. No es para que se aplique en un procedimiento iniciado de años anteriores, y yo creo que eso lo sabemos sobradamente todos los que están aquí. Y termino diciendo dos cosas. En primer lugar, permítame esto, pero es verdad que están aquí todos los compañeros del grupo de gobierno y de verdad que con la travesía que nos ha tocado cruzar con esta situación, pues como mínimo, y me lo van a permitir, es agradecerle públicamente a todo el grupo de gobierno dos cosas. En primer lugar es la fidelidad y lealtad absoluta a este alcalde y la unidad, cerrando filas en torno a este tema también de apoyo brutal, unánime, sin la más mínima fisura, como ya se demostró en el pleno del grupo de gobierno, que es digno de agradecer públicamente. Y a partir de hoy, señores, lo que toca a toda la corporación y lo que va desde luego a hacer el gobierno es recobrar la normalidad en primer lugar y en segundo lugar ponernos a trabajar por nuestra gente, ponernos a trabajar en nuestro barrio y ponernos a trabajar para lograr que Arona sea lo que es uno de los municipios punteros de Canarias y de todo el territorio nacional. Eso es para lo que nos han elegido y no para guerras, batallas políticas e interesadas. Muchas gracias. Entonces, las tres que más han sido soporte y ya... ¿Apoyo de Coalición Canaria Tenerife? Claro, por supuesto. Si fuera lo contrario lo digo. Por el grupo del CAN. El apoyo del CAN